como ya hemos venido contando estos días, hoy tenemos una visita importante. Fijaros que es muy complicado, muy difícil que alguien te hable mal del Lehendakari. Cuando preguntas a la gente que le conoce, que trabaja con él, a la gente cercana, generalmente te dicen siempre lo mismo. Un hombre muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy leal, es fiel a los amigos, muy comprometido con sus causas. Y yo digo, bueno, tendrá algún defecto, ¿no? El Lehendakari es humano, tendrá algún defecto. Bueno, pues no lo sé, la verdad es que yo, de momento, no le he pillado en ninguno. Vamos a ver lo que pasa esta noche, en la que tengo un objetivo muy importante, y es que sea él quien nos cuente directamente a nosotros, a ti que nos ves, y entre todos sepamos cómo estamos, cómo está nuestro presente, cómo está nuestro futuro, cómo va la vida, qué nos espera, qué perspectivas tenemos aquí. A ver qué nos ofrece esta noche Iñigo Urkullu para mejorar y para estar y tener un poco mejor esa vida que seguro tanto tú como nosotros nos merecemos. Vamos a hablar un poco de todo y vamos a conocer, siempre que viene alguien aquí a sentarse en la capital, en Telebilbao, lo digo y es verdad, un poquito mejor también a la persona. Bienvenido y Gabón, Lehendakari Iñigo Urkullu, un placer Igualmente, tenerte bien con hallado. nosotros. Te veo bien de aspecto, sonriente. Sí, intento estar bien, sí, mentalmente, y si mentalmente estoy bien, lo demás viene por añadidura. Pues eso es muy importante, Sí, porque al final la mente funciona mucho con el cuerpo, ¿no? Y todo va unido. sí. Eh, Son 15 segundos los que voy a Ujú. ponerte para empezar una imagen que seguro que te va a traer muchos recuerdos y vamos a verla. Y claro, desde ese momento hasta hoy han pasado unos años. Mira. Así, he querido poner esa imagen, la tuya y también la tuya con tu mujer, que creo que eso es muy importante. Diciembre de hace 4 años, del 2012, 12. y ese día, un día entiendo que inolvidable Sí, para ti, personal y políticamente. sí. ¿Ahora cómo lo recuerdas? Pues con la misma emoción que la viví en el acto en la Casa de Juntas de Guernica, con una emoción y con muchos recuerdos, recuerdos a quienes me ayudaron a llegar hasta allí durante toda mi vida, durante toda la etapa de compromiso político y compromiso social que había tenido. Y hoy en día, cuando veo esa imagen, como ahora en este momento, pues lo revivo, esa emoción y orgullo al mismo tiempo, ¿no? Al tiempo que también una llamada permanente a la responsabilidad e intentar representar lo mejor posible a nuestros conciudadanos y conciudadanas. 4 años después, ¿en qué ha cambiado la persona y en qué ha cambiado el político? Bueno, yo creo que no he cambiado nada como persona. Y como político, pues diría que tampoco. Soy muy consciente de que asumí un cargo de representación de los vascos y de las vascas de la comunidad autónoma de Euskadi, un cargo que, más allá de ser miembro de un partido político, aun teniendo muy presente que soy Lehendakari gracias a que soy de un partido político, intento tener en cuenta otras visiones de la política, otras opciones ideológicas también, qué es lo que defienden. Intento tener en cuenta qué es lo que mayoritariamente afecta a la sociedad y cree la sociedad que necesitan como respuesta. Y en lo político, por lo tanto, asumiendo esa responsabilidad, quizás ese matiz que hasta ese momento no había tenido esa responsabilidad de cargo institucional de esa naturaleza, más que había sido, sí, parlamentario y había sido también director en la Diputación Foral de Vizcaya, pero una responsabilidad máxima en Euskadi, pues es una vez en la vida que tienes, no la había tenido, y quizás en eso sí he cambiado, en lo político, en que aquello que asumía como compromiso lo tengo que ejercitar cada uno de los días. En lo personal, intento no haber cambiado en nada, más allá de las circunstancias propias del cargo que condicionan lo que pueda ser la Claro, vida claro. personal o la vida El día a día familiar. es diferente, Sí, evidentemente, siendo Lehendakari. Yo he empezado tuteando ya sí, de entrada, o sea que, evidentemente. bueno, vale, pues mucho mejor, te lo agradezco. Lo último de lo último, seguramente hoy, ha sido ese comunicado de la Casa Real,
a través del cual hemos conocido que el rey ha convocado de nuevo esos contactos con los diferentes líderes de los diferentes partidos los días 25 y 26 de abril para intentar lo que ya parece una causa perdida, ¿no? Intentar buscar un candidato y formar un gobierno. Han sido ya 4 meses casi desde aquel 20 de diciembre, Lehendakari, de las últimas elecciones generales. Y yo no sé cómo lo ha vivido, cómo lo estáis viviendo personalmente como Lehendakari y también en la vinculación y en la relación directa con el gobierno central y con el resto de los partidos, ¿no? Es mucho tiempo y yo no sé si esto es o no de recibo, si esto es o no lógico. ¿Qué piensa la gente y cuál es tu sentir personal en todo esto? Pues es tanto tiempo como más de una cuarta parte del año ya Claro. sin un gobierno, más que un gobierno en funciones, que dicho sea de paso, es un gobierno en funciones que se está caracterizando en relación a lo que es Euskadi y al autogobierno de Euskadi en presentar recursos tras recursos a las leyes Es aprobadas en verdad. el Parlamento Vasco. Para eso sí tiene capacidad y potestad el gobierno español que está en funciones, pero por lo demás, para con la relación con el gobierno vasco, pues es más de una cuarta parte de este año perdida sin una comunicación que tenga un efecto real en las políticas que tengamos que aplicar. Podemos hablar del ámbito de desarrollo económico, de competitividad, o podemos hablar del ámbito de las infraestructuras como ámbitos fundamentales en lo que pueda ser la reactivación económica, y no tenemos una interlocución que tenga un efecto positivo. Dicho eso, pues lo que está sucediendo me provoca una sensación de frustración colectiva. A pesar de que la responsabilidad recaiga en los partidos de implantación estatal, de ámbito estatal, con opciones a asumir una responsabilidad de gobierno, yo creo que es un fracaso colectivo de la política, de cómo hemos llegado a estos estadios de la política, de una política que hemos convertido en espectáculo, de una política que no es coherente con aquello que decimos que tiene que ser el ejercicio de la política basada en el diálogo, en el propósito de la búsqueda de acuerdos, donde los acuerdos pasan por ceder unos y otros de sus posiciones iniciales. Bueno, pues eso que decimos teóricamente no lo estamos practicando, o por lo menos en relación a lo que es la gobernabilidad del Estado español no se está llevando a Esa efecto. frase no quiero que se me olvide. Una política que hemos convertido en espectáculo. Sí. ¿Y cómo es ese espectáculo? Pues yo creo que es un espectáculo nada edificante para lo que es esta interpretación de que seamos de la opción política que seamos, representamos no solamente a nuestros militantes, sino también a los electores que nos han votado, que probablemente más de 10 o multiplicado por 10 no sean ni siquiera afiliados al Partido Nacionalista Vasco, como es una representación del Partido Nacionalista Vasco o de cualquier otra opción política. Y no tomamos en consideración, por lo tanto, que somos depositarios de un voto que es un préstamo que nos hacen los ciudadanos y ciudadanas para algo que hemos dicho a los ciudadanos y ciudadanas que es un compromiso que queremos adquirir con esos ciudadanos y ciudadanas. Y nos encerramos en nuestra torre de marfil de lo que es creer que el mundo funciona tal y como nosotros solamente pensamos, y al final pues convertimos todo eso en un espectáculo nada edificante también en lo que son las formas que estamos utilizando a la hora de hablar con el resto, a la hora de entender que una responsabilidad de un gobierno como es el del Estado español, con la situación que afecta al Estado español, con la trascendencia que tiene asumir una responsabilidad de un gobierno, y en este caso del Estado español, supone el estar en un ámbito de negociación en abierto de cara a la galería, sin saber que hay muchas cosas que hay que trabajar con discreción, si es que realmente hay un propósito de acuerdo, para poder después explicar a la ciudadanía, pues, hemos alcanzado este acuerdo gracias a que hemos trabajado de manera discreta, pero no se está haciendo eso, se está haciendo todo en tiempo real, de cara a la galería, para intentar hacer ver a los ciudadanos y ciudadanas que nosotros somos los mejores y los demás son los peores. Es curioso que has hablado
de ese compromiso con los ciudadanos, ¿no? De la modestia que hay que tener cuando son ellos los que nos han colocado a los políticos donde están, y sin embargo, el Lehendakari, en ocasiones, la actitud de algunos líderes es justo lo contrario, de arrogancia, de prepotencia, de dominio de poder. La discusión parece es quién va a mandar más de los dos o de los tres, ¿no? Es dónde me pones tú, dónde te pongo yo, ¿no? Y los demás, los ciudadanos, quedamos, no sé si en el olvido o relegados a un plano a veces inexistente, ¿no? Se habla poco de nosotros y mucho de ellos mismos, ¿no? No, a eso me refería con la Torre de Marfil, ¿no? Claro, eso es terrible. Sí, sí. ¿Cómo llega un político que quiere ser presidente, que quiere ejercer un cargo, que quiere tener un sitio importante, a olvidar realmente lo más importante, que son quienes le han puesto y quienes le pueden quitar de ahí? El día 20 de diciembre, cuando fueron las elecciones últimas generales que se han celebrado, en la misma noche electoral, en lo que era nuestro círculo de responsables del Partido Nacionalista Vasco, haciendo una valoración de los resultados electorales y analizando lo que estaban diciendo determinados líderes, yo venía ya aquella misma noche a concluir que se estaban poniendo condicionantes y imposibles, además, para un entendimiento. Y hacía esta reflexión justo en la misma noche del día electoral, un día en el que, bueno, la conclusión de los votos era el resultado también de un compromiso que los partidos habían adquirido ante la ciudadanía, ante el electorado. Los imposibles puestos como condicionantes previos y líneas rojas que se plantearon en aquella noche electoral por parte de algunos, pues hicieron ver por mi parte que algunos habían olvidado inmediatamente lo que era el depósito de unos votos prestados para intentar resolver unos problemas en función de ese compromiso que se había dicho que se asumía para con el electorado, para con el conjunto de la sociedad. Bueno, tristemente estamos viviendo estos 4 meses como cada uno está en ese ejercicio de pensar en lo suyo. No estamos pensando en que si voy a dialogar contigo, Claro. para alcanzar un acuerdo tengo que partir de una voluntad de que quiero alcanzar un acuerdo. Y estamos escenificando el diálogo con un propósito de acuerdo sin realmente querer un acuerdo, salvo querer que el otro acepte mis condiciones y solamente mis condiciones. No es un espectáculo edificante. Eso no funciona. Una de las cosas que dijo el Lehendakari sobre el gobierno era que, creo recordar, no le gustaría que fuera Rajoy otra vez presidente del gobierno. No lo dije así, yo lo que he venido diciendo, si me permites... ¿Quién sería el matizo. ideal en este momento? Lo que he venido a decir es que con este Partido Popular y con este Rajoy que he conocido en estos 4 años, no sé si hay otro Rajoy o no sé si hay otro Partido Popular. A estas alturas, pero es un si hay otro, lo tiene muy escondido. Es un ejercicio retórico el que me tengo que hacer a mí mismo para dar opción también a posibles cambios en las personas o posibles evoluciones en las personas o en los partidos políticos. Curiosamente, de un tiempo que el Partido Popular ha gozado en la legislatura anterior de una mayoría absoluta y que por lo tanto podía haber hecho con mucha más generosidad de la que ha actuado, infinitamente mayor generosidad que con la que ha actuado, podía haber hecho muchas más cosas intentando buscar consensos, buscar acuerdos desde una posición inicial de mayoría absoluta. Y ha resultado que es lo contrario lo que ha hecho, y los efectos de ese ejercicio que ha practicado es que está en soledad, por mucho que es la formación política más votada, está en estos momentos en soledad. ¿Hace mucho que no hablas con Rajoy? ¿Cuándo es la última vez que habéis hablado? Pues la última vez que hemos hablado así telefónicamente fue la última conversación el 28 de diciembre pasado. ¿Pero era para una inocentada o...? No, creo que no era una inocentada. Fue una conversación que además es conocida públicamente sobre cuál era la situación en ese momento, 8 días más tarde de haberse celebrado las elecciones generales, y ver cuáles eran los escenarios. Igual sí, en algún sentido, no. Si él pretendió, desde luego para mí no fue No lo era en absoluto, ¿no? Desde entonces no ha habido más contacto. No he tenido comunicación. No lo hay. Claro, bueno, en este momento entiendo que como gobierno en funciones es todo más complicado. Sí, es todo más complicado, a pesar de que creo que la capacidad de actuación de un gobierno en funciones está demostrada, como he dicho antes, con los recursos ante el Tribunal Constitucional
de leyes aprobadas en el Parlamento Vasco. Y creo que en todo caso hay capacidad también para proceder a análisis, para tener conversaciones, para analizar cuál es la situación del contexto que nos afecta tanto al conjunto del Estado español, al gobierno vasco, la Unión Europea, la situación económica, la situación social, los refugiados, por ejemplo, en la Unión Europea. Una cuestión que ha motivado que yo mismo tuviera una comunicación con el presidente de la Comisión Europea. He tenido una comunicación con el presidente de la Comisión Europea y no he tenido una comunicación con el presidente del gobierno español, claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que es un tiempo perdido, el de los 4 meses que llevamos desde la celebración de las elecciones generales, y que a pesar de que pueda tener una limitación en lo que son sus competencias como gobierno por estar en funciones, sin embargo eso no obsta para tener una comunicación, para abordar cuestiones que se pueden resolver también en una relación bilateral entre los dos gobiernos, el gobierno español y el gobierno vasco. No la he tenido. Tiempo perdido y un tiempo seguramente, Lehendakari, en el que la clase política sale perdiendo. Sí. Esto ha ido en involución, ¿no? El ciudadano percibe, no valora más, ni mucho menos a la clase política después de estos 4 meses. Seguramente todo le parece al ciudadano peor, todo le parece con menos fundamento, todo tiene... Sí. ¿no? Y ahí salimos todos perdiendo. No, a mí me preocupa, por ejemplo, últimas encuestas que se han publicado en el ranking de problemas o de cuestiones que los ciudadanos y ciudadanas entienden de manera crítica, bueno, pues, partiendo de lo que es la situación económica, el empleo como reivindicación, me preocupa que el cuarto de los problemas para los ciudadanos y ciudadanas sea los políticos. Y eso dice mucho. Para quienes nos dedicamos... Sois un problema en este momento. Sí, para quienes nos dedicamos vocacionalmente, claro, y en base a unos principios y una asunción de un compromiso con la sociedad, pues es un problema que la ciudadanía nos perciba a todos de manera igual. Es terrible que quienes supuestamente están para solucionar los problemas sean el problema. Sí, sí. ¿No? Eso es terrible. Bueno, esta devenir de este gobierno aún por hacer, lógicamente plantea 2 opciones claras, si habrá o no habrá elecciones. Yo no sé qué es lo que el Lehendakari cree que va a pasar. Yo siempre pensé que no habría elecciones, sinceramente. Incluso me parecería terrible que las hubiera de nuevo. Creo que no sería bueno, es mi percepción. No sé qué es lo que piensa. Si las hubiera, ratifico lo que estás diciendo, Joseba, para mí no sería bueno, un fracaso. No sería bueno. No llego al punto de decir que es un drama, pero es un fracaso. Es un fracaso. Piénsese también que si hay elecciones el 26 de junio, que es la fecha señalada en su caso, estaríamos ante una incógnita de cuáles son los resultados electorales y cuáles son las opciones de formación de gobierno. Y si hasta ahora he dicho que hemos agotado más de una cuarta parte del año, el 26 de junio ya es la mitad del año, y con los resultados electorales del 26 de junio probablemente estaríamos hablando de 3/4 partes del año perdidas. Que es mucho tiempo. Mucho tiempo para la situación en la que estamos. Efectivamente, ¿no? El Lehendakari, a ver cómo digo, esto ha elegido Telebilbao para darnos la fecha exacta de las elecciones autonómicas. Entonces, yo le he dicho, bueno, no, tampoco era necesario, pero él ha insistido, quería venir aquí para darnos una exclusiva, y digo, pues si el Lehendakari quiere darnos una exclusiva, bienvenida sea la exclusiva. Es la pregunta del millón, y además creo que forma parte un poco de la actualidad política pura y dura, aunque evidentemente todo se está complicando mucho. Y yo no sé de verdad, Lehendakari, si ni siquiera tú mismo sabes cuándo van a ser esas elecciones para poder decírmelo. Yo sé el año exacto. El año exacto, vamos bien. El año exacto, sí. O sea, va a ser 2016. 2016. Sí, sí. ¿El mes cómo lo tenemos? Bueno, ahí entramos ya. ¿Eres más de primavera o más de otoño? Bueno, en condiciones normales, después del verano. Después del verano. Sí. Lo normal sería octubre. Lo normal sería así, después del verano. Después del verano. Yo recuerdo que hace ahora casi 4 años el Parlamento Vasco se disolvió en agosto del año 2012 y que las elecciones fueron en octubre del año 2012. Agotaría así la legislatura, sí, y llegaría justamente a octubre. ¿Quiere eso decir que en realidad, si yo interpreto, que interpretar se me da bien, depende de lo que tenga que interpretar, es independiente lo que pueda ocurrir en unas futuras elecciones generales? Y si el Lehendakari considera que es mucho mejor así, las elecciones autonómicas serán después del verano. Es independiente, hasta ahora lo ha sido.
hasta ahora nunca ha sucedido, como tampoco en este momento ha sucedido, pero estamos hablando de hipótesis. No ha sucedido que coincidieran las elecciones generales con unas elecciones autonómicas vascas. Hay coincidencia en años anteriores de elecciones europeas con elecciones municipales y elecciones forales, pero no elecciones autonómicas y elecciones generales en un mismo día. Eso, bueno, nos ha hecho interpretar siempre que son ámbitos diferenciados, que son objetivos diferentes los que mueven a unas elecciones generales en el Estado español y a unas elecciones autonómicas, sí, pero llevamos desde el año 2014, vamos a cumplir, si hay elecciones el 26 de junio y las elecciones autonómicas son diferenciadas y las llevamos a octubre de este año, cumpliríamos 2 años con 5 elecciones. Mucho. Elecciones europeas, elecciones municipales y forales, elecciones generales el año pasado, nuevamente elecciones generales, elecciones autonómicas, y todo esto en 2 años y pocos meses. Es un poco hartazgo para la gente, quizá. Bueno, es una reflexión que yo provoco. A mí, si me preguntan, ¿es posible la celebración conjunta de elecciones generales y elecciones autonómicas? Digo, sí, es posible, legalmente es posible. Hasta ahora lo hemos tenido de manera diferenciada. Y subrayo que en condiciones normales las elecciones autonómicas vascas deberían ser después del verano. Pero atendiendo también a lo que es, bueno, 2 años y pocos meses con 5 procesos electorales, 5 gastos electorales para los partidos políticos, clima político enrarecido. Bueno, dentro de las opciones, y siendo que es una opción, y no digo que sea mi preferida, sino que es una opción, cabe la celebración conjunta. Pero en este momento yo también pienso que como gobierno, y no ya tanto pensando en las elecciones, sino como gobierno en su plena vigencia, tenemos muchas cosas por hacer. Sí, me siento mucho más cómodo en mangas de camisa, remangado, y de hecho, como tú bien has dicho, pues ahí está la hemeroteca para verme a mí en imágenes, en mítines, incluso en polo, en camisa. Bueno, si te la quieres quitar porque estás más cómodo, aquí te lo puedes quitar, te lo puedes hacer lo que tú consideres, ¿eh? Hombre, si nos queda mucho tiempo de entrevista, pues y me siento más cómodo y la audiencia lo entiende, pues estaría encantado de poderme quitar la chaqueta. Ah, que te la quieres quitar. Si tú me das permiso, sí. Ah, yo claro que sí. Sí. Sí, te ayudo incluso. Nunca he quitado nada a un Lehendakari. Espera, por el micrófono más que nada. Sí. Te lo pongo aquí, así. Muy bien. Pero me lo tengo que quitar también yo, claro. Como tú te sientas más cómodo. De verdad, ¿eh? Menos mal que he venido limpito por dentro. Lehendakari, que esto lo pongo ahí. Ahí el micro. Vaya, hombre, perdón. Sí, sí. Bueno, Así mejor. así mejor. Sí. Se empieza por la chaqueta, ¿eh? Bueno, oye, no he pasado más allá de la chaqueta. No, no. No. Hombre, yo sinceramente tampoco con ningún Lehendakari. Bueno, con nadie. Esto es como todo, mucha fama, ¿verdad? Pero Sí. lo de ya remangarnos es claro, vamos a empezar aquí a ponernos cómodos. Bueno, mejor así. Sí. Pues en esta actitud me viene muy bien también para preguntarte cómo es ahora mismo tu día a día. Yo sé que siempre me has contado que madrugas mucho, que eres un hombre madrugador. Ahora mismo, ¿a qué hora es el...? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Estamos de pie. Estamos, toda la Bien, familia. Sí, bueno, mi esposa y yo sí, a las 6 de la mañana. 6 de la Y los mañana. hijos poco más tarde, pero también muy pronto. ¿Ahora dónde vives? Pues combino Durango con Gasteiz. Porque Ajurianea... Sigue siendo la residencia Sigue oficial. Sigue siendo la residencia oficial. Hubo y alguna lugar de polémica trabajo. porque el Lehendakari quiere abandonar Ajurianea para irse a su, Mira, a esta su es una casa. cuestión también que tiene su qué, porque Ajurianea, como residencia oficial y lugar de trabajo que es, se solicitó a la Diputación Foral de Vizcaya, que es su titular, como un lugar emblemático para un gobierno que fuera singular, homologable a gobiernos de estados, que tienen su propia residencia oficial, sus mandatarios principales tienen su residencia oficial y su lugar de trabajo. Bueno, Ajurianea es la residencia oficial y lugar de trabajo del Lehendakari, y así lo sigue siendo en el día de hoy. Cuando yo fui elegido Lehendakari,
Hubo una cierta polémica en Gasteiz por parte de algunas personas porque interpretaban que si yo no vivía en Ajuria Enea no tenía un compromiso real para con Gasteiz o para con Álava. Bueno, son esas mediciones las que se hacen de una manera un tanto ridícula desde mi punto de vista. Yo estoy ahí un par de veces y tengo que decir que Ajuria Enea, como calor de hogar, la verdad que no. No, y como calor de hogar no. Hay dependencias más privadas, pero como calor de hogar no. Lo digo en muy beneficio, bonito, muy institucional. En beneficio de todos los lendakaris que han sido hasta ahora y que hayan fijado allí su lugar de residencia única, lo digo en su beneficio. No ofrece calor de hogar. Bueno, en esta legislatura hemos pasado de vivir permanentemente en Gasteiz, en Ajuria Enea, a en estos momentos conciliar y convivir en lo que es la residencia domiciliaria en Durango con lo que es también Ajuria Enea. Espera, que estoy poco lendakari, claro, me estoy fijando un poco. Estás más atractivo, te lo puedo decir, Bueno, en camisa, sí, de verdad que sí. Más atractivos estáis en general todos cuando sois más vosotros, porque uno se desencorseta de alguna manera, ¿no? Y eso da a la gente le gusta mucho eso de las personas a las que conoce y a las que ve, porque eso os acerca y da sensación de decir, bueno, son personas que también pasan calor, que también se aburren, que también se agobian, que están un día hasta el gorro, que tienen buenos y peores días, ¿no? Esto nos pasa a todo el mundo. Entiendo que ¿no? sí, lo que ¿Tu pasa última es que... mosqueo terrible, por qué ha sido? ¿Cuándo te recuerdas que te has cogido un cabreo de decir, bueno, no sé si habitualmente lo haces, yo creo que no, que eres un hombre tranquilo, pero el último enfado fuerte que recuerdes que se pueda contar, claro. No me cuentes uno en casa, porque luego se... Pues quizás con algunos gestos por parte de algún colectivo que no atienden lo que pueda ser un respeto institucional. Me quedan muchas preguntas, pero sabes que lo importante para mí en estos casos, con gente como tú, es mirarte a los ojos y decirte, tú siempre has tenido una mirada transparente, una mirada limpia, te enfrentas a las cosas con educación, pero te enfrentas a lo que te preguntan. Tú tienes ganas de seguir, a ti te apetece continuar en esto y tienes ilusión, que es eso que no se puede perder nunca, por hacer algo que, además de que te venga bien a ti como persona y político, le venga bien a tu gente, a Euskadi, a los vascos y a las vascas. Tienes ilusión, tienes ganas, te apetece mucho. Te pone un poco todo esto que viene a partir de ahora. Sí, de hecho, si he aceptado la primera propuesta en el seno del Partido Nacionalista Vasco, lo he hecho conscientemente, aun a riesgo de lo que pueda ser el proceso propio del partido, pero lo he hecho conscientemente porque creo que estamos en un tiempo en el que tenemos que dar salida a esa generación Euskadi Basque Country 2020. Tenemos una cita en las urnas, me has dicho que en otoño. Sí. Muy bien. Después del verano. Después del verano. Pues las elecciones en Euskadi autonómicas después del verano. En condiciones normales. En condiciones normales. Bueno, en condiciones anormales no hay elecciones, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, hemos pasado por mucho Fíjate ya. Que si no hay elecciones me toca seguir siendo Lehendakari. Y la ley no lo permite. No. Tengo para ti dos regalos, dos cosas. Una de ellas, nos han hecho aquí en Don Manuel, que es un sitio maravilloso, una tarta. Estuvo en el acto de los niños y jóvenes celebrando los 1000 días de gobierno, esa cifra emblemática, ¿no? que a mí me parece que suena muy bonito. 1000 días, tráemela, Sergio, por favor. Te la puedes llevar, si quieres, te la van a llevar ellos para que la lleves a tu casa, a ver si te gusta. Gabón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lehendakari? Es que ricasco. 1000 días.